Mis hermanos, buenos días, bendiciones. Hoy es un gran día que el Señor nos ha regalado a todos nosotros, a todos sus hijos y aún a todos los que están por conocer el Señor, porque el sol sale para justos y para pecadores, pero hoy el Señor nos da la bendición de darnos un día más, de permitirnos hablarnos, ¿sí?, a nuestros corazones y a nuestras vidas. Hoy quiero hablar de algo tan hermoso, hermanos, que el Señor me estaba compartiendo, y quiero hablarles del poder de Dios en medio de la crisis. El poder de Dios en medio de la crisis. Y quiero que vayamos a Romanos 1:16, ¿sí? Romanos 1:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, hermanos, qué sorprendente y poderosa es la palabra de Dios, ¿sí? Hoy en medio de esta crisis nosotros necesitamos el poder de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En el evangelio. Dice que no debemos de avergonzarnos de predicar la palabra de Dios. No debemos de avergonzarnos de ir y hablar de Cristo Jesús, ya sea por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube o por teléfono, ¿sí? Ahorita que no puedes salir de casa, y hablar de la palabra de Dios. Cuando tú hablas del evangelio, hay poder de Dios, ¿sí? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Imagínense, mis hermanos, tú puedes salvar vidas hoy en día. En los hospitales hay médicos, hay enfermeras, y ahorita gracias y Dios los bendiga porque nos están ayudando y están ayudando a mucha gente para que ellos sanen, para que vivan, pero les ayudan para una vida temporal, ¿sí? Porque tarde o temprano todos vamos a morir, pero tú tienes el poder, Dios te ha dado el poder del evangelio para poder salvar vidas para la eternidad, ¿sí? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Y hoy en día, hermanos, se están pasando muchos problemas. Está la enfermedad del virus, está la escasez de trabajo, ¿sí? Están bajando los sueldos, están pasando muchas cosas, muchas cosas. Y yo quiero que a veces entendamos que la verdad lo que estamos pasando no se compara a lo que pasaron siervos del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, hermanos, él había sido encarcelado en Filipos, echado en Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, denigrado en Atenas, juzgado como insensato en Corinto y apedrado en Galacia. Pero a pesar de todo esto, hermanos, él siempre estuvo deseoso por predicar el evangelio y no se desanimó, no se echó para atrás, no tiró la toalla a pesar de todo lo que estaba pasando, ¿sí? Porque él sabía el poder que había en la predicación del evangelio y él siguió predicando la palabra de Dios con excelencia y cada vez se preparaba más. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Por tantito que nos pasa algo, nos quejamos, algunos ya quieren tirar la toalla, otros dicen, no necesito que la iglesia esté para que pueda orar, para que pueda leer mi Biblia, así no puedo. ¿Cómo que no puedes? Tú debes de echarle ganas, tú debes de seguir a Dios con todo tu corazón, no importa lo que esté pasando. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios 4, del 8 al 9. Y eso se llama viviendo por la fe. 2 Corintios 4, del 8 al 9. Y dice la palabra de Dios, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Imagínense, hermanos, todo lo que le estaba pasando, y decía, estábamos perseguidos, atribulados, estábamos desamparados, angustiados, pero siempre decía él una palabra, una actitud positiva. Dice, pero no angustiados, pero no desesperados, pero no derribados, pero no destruidos. Es la palabra que tiene que estar en tu boca. Si tú dices, pues ahorita está pasando una enfermedad, pero no estoy muerto, está pasando esto, pero voy a prosperar, y que tú empieces, ¿sí?, a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, ¿sí? Él tenía una fe inquebrantable, y Pablo demuestra que su debilidad no lo hacía caer, sino al contrario,
todo lo que vivía él lo fortalecía, lo animaba para seguir predicando el poder de Dios, que es el Evangelio, ¿sí? Y aún así había falsos maestros que comentaban sobre él. Las personas que en lugar de seguir a Cristo se la pasan criticando a la persona que está predicando la palabra de Dios. Y estos falsos maestros decían que el sufrimiento de Pablo era evidencia de que Dios no estaba con él. Fíjense. Pero al contrario, Pablo afirmó que su sufrimiento era el emblema de su lealtad a Cristo Jesús y la fuente de su poder. Y eso también nos recuerda, hermanos, a Cristo Jesús. Porque a él le pasó lo mismo. Y él también padeció y sufrió por todos nosotros. Aun cuando estaba en la cruz del Calvario. Y él estaba muriendo, él estaba agonizando. Él tenía fiebre. Él sabe lo que estás pasando si tú estás en... Él tenía unas fiebres tremendas. Estaba su carne molida. Tenía sed. Dice la palabra en el Salmo que su lengua se le pegaba al paladar de tanta sed que tenía. Tenía dolor de cabeza y escuchaba cómo la gente lo criticaba, lo insultaba. Y por si fuera poco, había alrededor de él 2 ladrones. Y uno de ellos le decía lo mismo: a ver, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te estás salvando? O sea, ¿por qué no haces algo si tú eres hijo de Dios? Y le decía lo mismo que muchos dicen ahora en estos momentos: no, si tú eres hijo de Dios, a ver, ¿dónde está tu Dios? Y ese ladrón decía: sálvate y sálvame a mí también, sálvanos a nosotros, ¿no? Y hay gente que te va a retar y te va a tentar, ¿sí? Mas sin embargo, también había al lado de él, ¿sí?, otro pecador, ¿sí?, otro ladrón. Pero este entendió el plan de Dios. Este sabía y estaba avergonzado de su pecado, ¿sí? Y lo que más anheló en esos momentos, ¿qué fue lo que anheló el otro ladrón que estaba al lado de Dios? No le dijo: oye, yo también estoy enfermo, sáname, porque tenía la misma fiebre, tenía la misma enfermedad, ¿sí? La misma muerte estaba padeciendo. Y no le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Quítame esta enfermedad, quítame esta fiebre, quítame. No se puso a decirle eso, ¿sí? No oró por su sanidad, aunque estaba muriendo también al lado de él. No le pidió: ¿sabes qué? No dejes que muera, no permitas que muera. No le pidió para que él viviera otra vez y no muriera en la cruz. No le pidió eso. ¿Qué fue lo que le pidió este ladrón por última vez? Le pidió perdón. Porque le dijo: cállate, le dijo al otro, porque nosotros somos pecadores. Nosotros merecemos este castigo en esta cruz. Mas él no merece eso. Y una vez que pidió perdón delante de Cristo Jesús, se volteó y le dijo: Padre, dijo: Señor, quiero la salvación, quiero la vida eterna. ¿Y qué le dijo Cristo Jesús? Desde este momento estarás en el paraíso conmigo. Este ladrón, hermano, no se preocupó por su sanidad. Este ladrón no se preocupó porque iba a morir. Él se preocupó por la vida eterna. Él se preocupó por su alma y por su espíritu. Y cuando llega a los pies de Jesús y pide lo correcto, Jesús le perdona todos sus pecados y lo lleva al cielo. Y lo lleva al cielo. Yo le digo, hermano, tú que ahorita me estás viendo, yo no sé cómo estás en este momento, no sé si tengas alguna enfermedad, no sé si estés ahorita viviendo una crisis económica, una crisis en tu matrimonio, no sé lo que estés viviendo en estos momentos, pero, o si estás enfermo por este virus, ¿sí? Pero yo te voy a decir una cosa, que a pesar de todo esto, a pesar de lo que la gente te dice que está a tu alrededor, porque te empiezan a decir la gente: a ver, tú que conoces de Dios, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué se está muriendo mi abuelito? ¿Por qué se murió mi tío? A ver, ¿por qué está en el hospital mi familiar? Y te están diciendo estas cosas. Pero yo te digo, no desmayes, no desmayes, no te desanimes. Recuerda que Cristo Jesús, cómo vivió, cómo sufrió. Es más, como nos decía Pablo en este momento, que cómo estaban ellos, atribulados, angustiados, perseguidos. ¿En cuántas cárceles estuvo Pablo? ¿Y tú crees que en una cárcel de esa época había ratas, había suciedad? No se enfermaba, no padecía, no trabajaba, no tenía dinero. Cristo Jesús, ¿cómo padeció en la cruz? Estaba muriéndose de la forma más horrible. La cruz es la muerte más horrenda que pudo haber inventado el hombre. Y sin embargo, Él la tomó por nosotros. ¿Qué crees que Él no quería bajarse de la cruz? ¿Qué
crees que no quería quitarse todo ese dolor de su carne lacerada? Su sangre se estaba desangrando, vivo. ¿Qué crees que él no quería sanarse? ¿No quería salir de ese sufrimiento? Y a pesar de escuchar las voces de la gente que lo humillaba, que lo criticaba, que lo insultaba, ¿crees que no quería callar la boca de esas personas que se burlaban? Más teniendo el poder de hacerlo. Porque él tenía el poder de callarlos. Él tenía el poder de decir, me bajo de esta cruz y miren, hasta los aplasto. Pero no lo hizo. No lo hizo. Porque su sufrimiento y su muerte llevaban un propósito más grande. Si no bajó de la cruz pudiéndola hacer, fue por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros. Por eso él no bajó de la cruz. Y soportó todo eso por amor a nosotros. Si él no hubiera muerto por nosotros, hermanos, todos estaríamos condenados a morir por toda la eternidad. Es decir, a vivir separados de Dios. Pero gracias a él, hoy tenemos esa seguridad de que si creemos en Cristo Jesús, seremos salvos. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sé que algunos de ustedes, hermanos, están teniendo batallas. Algunos en estos tiempos, a lo mejor tienen este virus y están enfermos. Y otros a lo mejor han perdido a un ser amado y ni siquiera lo pudieron despedir, ni siquiera lo volvieron a ver. Yo he escuchado testimonios de hermanos que dicen, no me puedes pedir de mi esposa, no puedes pedir de mi tío. Y yo sé que esto ha causado dolor en tu vida. Y a lo mejor algunos de ustedes han dudado de Dios, o han negado la cruz, han negado a Dios, y te has dicho, ¿por qué Dios no lo salvó? Déjame decirte que todo esto está escrito y en los planes de Dios. Cristo Jesús no se salvó a sí mismo. No se salvó pudiéndolo hacer, no se salvó a sí mismo. Nuestro Padre Celestial, que Él decía, es mi Hijo amado. Dios decía, Él es mi Hijo amado, Él es su Padre. Vio cómo su Hijo sufría, vio cómo su Hijo estaba muriendo. Y no lo salvó. Y no lo salvó. No lo salvó de esa muerte tan horrenda y tan inmunda, tan inhumana. Pero no lo hizo. Porque esto va más allá de la vida terrenal, hermanos. Esto va más allá de la vida terrenal. Y Él tampoco lo hizo por su propio Hijo, por amor a nosotros. Muchas personas se preocupan tanto por lo físico, por lo material. Es más, cuántas gentes hasta entre familias han peleado por terrenos, por cosas materiales. Hermanos, el ser humano siempre está teniendo la mirada en lo terrenal, en lo material. Pero a nadie veo a nivel mundial, hermanos, a nadie veo a nivel mundial preocuparse por su alma y por su espíritu. Nadie está preguntándose, ¿y qué va a pasar con mi alma? ¿Qué va a pasar con mi espíritu? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? No están preocupados por lo que va a pasar después. Están preocupados por lo que va a pasar ahorita. Por eso se preocupa. Y muchos nada más están viendo lo que dicen las noticias, lo que están diciendo los médicos, están al pendiente si ya salió la vacuna, y tantito dicen, ya hay una vacuna, todos en el internet, en el Facebook, en el WhatsApp, mandando los videos a todos los que tienen, entonces ya salió la vacuna, y ponen hasta mensaje urgente. Y están enviando y enviando y enviando, hermanos, y compartiendo todo eso, hermanos, y la verdad eso me da tristeza. Eso me da tristeza porque la gente hace fiesta de algo, hermanos, que solo te va a ayudar por un poco de tiempo, por unos meses, por unos años, porque tarde o temprano todos vamos a morir. Y volveremos al polvo, tanto justos como pecadores. Y hoy el poder de Dios, hermanos, está en las buenas noticias de Dios para vivir toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que estés pasando, hermanos. Hay poder de Dios en el Evangelio y el poder de Dios no lo estás usando.
En lugar de estar enviando esos mensajes, deberías estar enviando el Evangelio de Dios, predicando a Cristo Jesús a través de las redes sociales, hablándole a toda esa gente que tú conoces, familiares, amigos, compadres, vecinos, decirle, oh, recibe a Jesús, no hay de otra, busca a Cristo Jesús, porque hay salvación en Cristo Jesús para vivir toda la eternidad. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras haya un poco de oxígeno en tus pulmones, hay esperanza. Mientras lata tu corazón, aunque sea un poco, tú tienes esperanza de predicar el poder del Evangelio en esa persona. Hay esperanza. No dejes que nadie te quite el derecho de ser feliz por la eternidad en Cristo Jesús. Y si tú le entregas tu corazón a Dios y le crees, tendrás la vida eterna. Y no solo aquí, sino por toda la eternidad. Y no solamente podrás ser salvo por la eternidad. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él puede sanar, que Él puede librarte, que Él te puede dar trabajo, que Él te puede hacer que en tu casa no falte el alimento y pan. Porque Él es un Padre de misericordias y su bondad está siempre con nosotros. Así que cree, esfuérzate, sé valiente, no te desanimes. Busca a Dios con todo tu corazón, ámalo, entrégate a Él y verás la gloria de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, hermanos. Ya te lo está diciendo Dios, busca mi reino, búscame a mí, todo lo demás vendrá por añadidura. En Romanos 1:17, veíamos, dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá, hermanos, el justo por su fe vivirá. Hoy en día tú necesitas levantarte en fe, creer en Cristo Jesús como nunca antes habías creído. Pero para creer en Dios tú necesitas tener fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que tú tengas la certeza de eso que estás esperando. Yo tengo la certeza de mi sanidad. Yo tengo la certeza que Dios me va a dar un trabajo. Yo tengo la certeza de que no hará falta el alimento y pan en mi casa. Yo tengo la certeza, y que tengas la certeza y la convicción de lo que no ves. O sea, no lo estás viendo. No lo estás viendo, pero tú estás seguro que lo tienes. Tú estás seguro que lo vas a recibir de Cristo Jesús. Tú estás seguro. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3, que muchos hombres que tuvieron fe hicieron grandes cosas. 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. Donde estás sentado, donde estás parado, donde duermes, todo eso no existía. Y fue creado por la palabra de Dios, por medio de la fe. Porque no existía, no, de la nada, dice, por la fe de no ser construido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense qué gran poder y poderoso es la fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi hermanos, por fe, Enoc siempre caminó al lado de Dios. Enoc, hermanos, no vio muerte por fe, porque el Señor se lo llevó completamente al cielo, no murió, no supo qué era morir, porque tuvo fe y agradó a Dios en todo lo que hacía, hermanos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás agradando a Dios? ¿O estás queriendo agradar a tus familiares, a tus amigos? Y por eso no buscas a Dios. Después dice el versículo
11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, Sara a una edad ya grande, ya se le había quitado la costumbre de las mujeres, ¿sí? ¿Qué pasó? Ella tuvo fe en el Señor y por fe, dice aquí, ella creyó en la palabra de Dios y ella estuvo embarazada de su esposo Abraham, un hombre de edad de 100 años. Tuvieron un hijo por fe. La que era estéril, si cree en el Señor, por fe tendrá fruto, por fe tendrá hijos. Y sigue diciendo el versículo 31. Dice, por la fe Rahab, la ramera. Hermanos, la Biblia está hablando de una prostituta. Fíjense lo grande que es Dios y no hace acepción de personas. Rahab, hermanos, era una mujer que estaba en pecado. Pero cuando ella recibió a los hombres de Dios, ella entendió que venían de parte de Dios y que los demás iban a ser destruidos, y los guardó y los escondió en su casa, aún corriendo el peligro de morir. Y por haber creído en eso, después creyó en el Señor, y cuando fueron a destruir toda la ciudad, ella fue salva con toda y su familia se salvaron. Por eso dice 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por fe, hermano, por fe, por creer en el Señor. Y el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33, porque por fe conquistaron reinos. Fíjense qué bonito, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, debemos de despertar. ¿Cuántos hombres en la Biblia por fe hicieron cosas tan grandes, hermanos? Es el momento que tú te levantes y dejes de oír la voz de la gente que te está diciendo ¿dónde está tu Dios? De esos pensamientos que te están diciendo ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios deja? Quítate eso de tu cabeza y vuélvete al Señor, arrepiéntete y dile Señor, creo en ti y hoy me levanto en fe. Porque si no tienes fe, mi hermanos, porque si no tienes fe, dice Hebreos 11:6, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Como yo les decía en el video anterior, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree, al que tiene fe, al que tiene esperanza. Pero el que no cree, no tiene fe, hermanos, todo le es imposible. No puede, porque no tiene fe, le es imposible. Por eso dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú debes de creer que cuando tú estás orando, tú debes de creer que Dios te está escuchando. Tú debes de creer que Dios te está diciendo, yo estoy contigo y te voy a ayudar. Y te voy a lo mejor no es como tú lo esperas, porque no es a tu manera. Es a la manera de Dios. Porque Él sabe cómo tratar contigo. Él sabe cómo tratar tu situación financiera, esa enfermedad. Él sabe tratar contigo. Él sabe cómo hacer las cosas. Porque Él es justo. Tú debes de creer por fe. Tú debes de levantarte. Tú debes de predicar el evangelio de Dios para recibir el poder de Dios. Porque por eso dice, el justo por su fe vivirá. Las batallas, mi hermano, se ganan de rodillas. Hoy quiero que tú vengas ante la presencia de Dios. Y si tú estás viendo el video por primera vez, tú tienes esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Abrir tu corazón y decirle, Padre,
Perdóname por todos mis pecados. Reconozco que Jesús es tu Hijo y mi Salvador. Creo que tú eres mi Señor y mi Padre. Hazme un hijo tuyo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y una vez que hayas hecho esta oración, quiero que cambies tu forma de vivir. Quiero que cambies tu forma de pensar. Porque Él dice en Hechos 3:19, arrepentidos pero convertidos. Tienes que arrepentirte, pero también tienes que caminar en los caminos del Señor. Hebreos 4:16 dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente. O sea, que te acerques como si te acercaras a tu papá, como si te acercaras a tu mamá. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde está la presencia de Dios y Cristo Jesús a su diestra. Acércate al trono de Dios. Acércate al trono de gracia. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿cuántos hoy quieren un oportuno socorro delante de Dios? Porque hay gente que está: socorro, auxilio. Dice la palabra de Dios: acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate al Señor. Búscalo, ora, lee la Biblia, acércate a Dios, búscalo, cree, vence esa enfermedad. En el nombre de Jesús, Él murió por nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice Isaías 53:4-5. Y por su llaga fuimos sanados y curados de todo pecado, pero también vas a ser sanado y curado de toda enfermedad si tú le has creído a Dios. Levántate en el nombre de Jesús, levántate. Ven al trono de gracia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona, por cada hermano que hoy está viendo este video, en el nombre de Jesús, que ellos reciban, Padre, en el nombre de Jesús, su sanidad, que ellos reciban, Señor, esa fe, esa confianza en ti, que ellos se levanten. Si hay alguien que se había desanimado, ese espíritu de desesperanza está tan neutralizado y se va en el nombre de Jesús de sus vidas, y ellos adquieren esperanza, adquieren fe en ti, Señor, y te van a buscar, Señor. Hoy bendigo a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acerquémonos al trono de gracia, mis hermanos. Bendiciones. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Tú me levantas. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca
roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas.